el inicio de la síntesis de las hormonas del grupo de la glándula suprarrenal, del testículo y del ovario. Entonces vamos a comenzar con las hormonas de la glándula suprarrenal. Para eso tienen que recordar dónde están situadas, ¿no? En el polo superior de los riñones, ¿no? Con esas características, y también recordar que tiene 3 capas, ¿no es cierto? Estas capas que le permiten secretar cada uno aproximadamente un grupo de hormonas, aunque la fascicular y la reticular también pueden estar mezcladas, pero la que sí está bien diferenciada es la glomerulosa, la encargada de secretar la aldosterona. Ya vamos a ver qué enzima es la que está en altas concentraciones en la glomerulosa, que hace que se sintetice aldosterona a este nivel. La fase fasciculada, ¿no?, que secreta corticoides, glucocorticoides, y la fase reticular, la zona reticular, que en algún momento de la vida se convierte en zona fetal y produce también andrógenos, ¿no? Entonces son las 3 capas de la corteza suprarrenal. Vamos a ver más adelante qué pasa con la médula suprarrenal, pero ahora vamos a comenzar con las hormonas que produce la corteza suprarrenal. Y acá es fundamental entender la dependencia de las hormonas. Primero, el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Ese eje tiene que ver con glucocorticoides y andrógenos, pero fundamentalmente los glucocorticoides son los que dirigen la retroalimentación hacia el eje hipotálamo hipófisis. Si hay deficiencia de cortisol, se eleva entonces la CRH, se eleva la CTH a partir del POM, y esa es la retroalimentación negativa. O sea, esa es la dependencia con este grupo de hormonas. Para diferenciarlo de la otra dependencia, a pesar que está en la misma suprarrenal, los mineralocorticoides poco dependen de la CTH, más dependen de este famoso sistema renina-angiotensina. Y lo que produce la médula suprarrenal depende independientemente a los dos anteriores del sistema nervioso autonómico. ¿De acuerdo? Con la secreción de catecolaminas. Entonces, esa dependencia es fundamental para poder comprender algunas implicancias clínicas cuando la suprarrenal no funciona. Porque cuando la suprarrenal no funciona, puede ser porque la misma glándula tiene problemas para funcionar, por alguna patología, pero también puede ser porque la hipófisis o el hipotálamo, por algún motivo, por algún daño o por una inflamación, no producen los estímulos suficientes a la suprarrenal. Entonces son niveles, ya ustedes van a entender más adelante: nivel primario, la suprarrenal; nivel secundario, la hipófisis; y nivel terciario, el hipotálamo. Entonces, y ahí ustedes van a aprender cómo diferenciar la insuficiencia suprarrenal primaria de la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria. ¿Ok? Por eso, pero para ello es necesario entender esta dependencia hormonal de este grupo de hormonas. Bien. Ahora, la corteza adrenal se identifica en el feto a la 6ª semana de gestación. La glándula adrenal fetal sintetiza sobre todo andrógenos, y sintetiza este andrógeno, la dehidroepiandrosterona, conocida como la DHA, ¿no? Y tiene su forma sulfatada, ¿no? Y estos son sustratos para su conversión en estrógenos de la placenta. Eso quiere decir que un órgano que colabora con la misma placenta para ayudar a mantener valores elevados de estrógeno durante el embarazo requiere, para mantener a ese feto niveles elevados de estrógenos, no solamente es el ovario de la mujer que pasa los estrógenos, ¿no?, sino que estrógenos se producen en la placenta. ¿Pero por qué la placenta produce estrógenos? Produce estrógenos porque la zona fetal del niño, que ya a partir de la 6ª semana funciona, le permite también brindarle un precursor a la placenta, que es la DHA, para que la placenta lo convierta en estrógenos, y eso colabora en mantener la alta concentración de estrógenos que se requieren durante el embarazo. Entonces, miren, esta es una demostración más de cómo es esta relación madre-feto en cuanto al funcionamiento orgánico. Bien, hay muchas maneras de presentar la síntesis de hormonas de la suprarrenal. Esta es la que más
me agrada en este sentido. Nos señala, estas son las hormonas de los mineralocorticoides. Estos son los glucocorticoides y estos son los andrógenos. Entonces son los tres grupos hormonales que se sintetizan en la corteza suprarrenal. Por supuesto, esto está mediado por enzimas. Todos estos números son enzimas que están acá abajo, ¿no? Por ejemplo, la primera enzima es la 2022 de molasa. Y acá ustedes pueden ver otras enzimas, ¿no?, que son muy importantes porque implican reconocer patologías. Por ejemplo, la 4, que es la 21-hidroxilasa, o la 5, que es la 11-beta-hidroxilasa, que nunca se deben olvidar, así como yo dije, no se olviden nunca de la enzima que es la única enzima alostérica de la síntesis de colesterol. ¿Cuál es la única enzima alostérica de la síntesis de colesterol? Ya van avanzando, ya se quedaron en coenzima, también. Están avanzando. Entonces, cuando termine la palabra reductasa, entonces va a estar bien comprendido. Esa es la única enzima. Todas las drogas hipolipemiantes están ahí. O sea, todas las drogas hipolipemiantes, inclusive las modernas, salvo el exetemil, que tiene que ver con la proteína del colesterol en el hidrocito, ¿no? Pero todo eso les permite a ustedes mayor comprensión. Y lo mismo sucede acá. Estas dos enzimas son fundamentales. Y miren, la enzima que está presente las enzimas que están presentes, esta, la 7, que está presente en la glomerulosa, es la 18-alfa-hidroxilasa. La 18-alfa-hidroxilasa. Cuando yo les digo que esta depende más del sistema renina-angiotensina, eso es teóricamente. Teóricamente depende. Pero la dependencia del ACTH es menos, teóricamente menos, ¿no? Pero a veces en la práctica sucede algunas cosas que uno no entiende. Uno no entiende, sinceramente lo digo así. Por ejemplo, yo tengo un pacientito que le diagnosticaron en Estados Unidos un problema metabólico y yo le evalúo acá y después lo evaluaron allá, ¿no? Pero la diagnóstico es del mismo, no hay diferencia. Es deficiencia de esta enzima. Y van a comprender que la deficiencia de esta enzima no va a producir ¿qué cosa? Aldosterona. Entonces, si ustedes comprenden la función de la aldosterona, van a tener las implicancias de la ausencia de aldosterona en los pacientes, ¿no? Entonces son casos raros, pero acá vamos a ver casos más frecuentes. Entonces, esta es la manera como se sintetiza los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos. Todo esto comienza a partir del precursor que va acumulándose, va degradando, se acumula el producto, se convierte en sustrato, nuevamente forma el producto se convierte en sustrato, eso activa la enzima produce una sustancia, esto se convierte en sustrato, esto activa otra enzima y se produce esto. Entonces es un orden que sigue lo que ustedes ya saben, cinética enzimática, efecto de concentración de sustrato, activa una enzima. Por eso es necesario conocer por qué se activan las enzimas. Entonces, y esto origina paralelamente estos tres grupos de hormonas. Por supuesto, esto va a depender de la existencia de las enzimas. Por ejemplo, aldosterona, esta enzima, la 18-hidroxilasa, solamente hay en la glomerular. Entonces, por eso es que no se produce en otro lugar. O sea, la zona reticular y fascicular no tienen 18-alfa-hidroxilasa, por eso es que produce solamente esta. Pero es el mismo esquema, grábense bien este esquema, de memoria este esquema, porque este esquema les va a permitir entender no solamente la síntesis de estos tres grupos hormonales, sino les va a permitir entender cómo el ovario sintetiza estrógenos, cómo el testículo sintetiza testosterona, porque es a partir de este mismo esquema. Lo que pasa es que está supeditado a la presencia o ausencia de tal o cual enzima. Entonces, esté bien claro, el producto final de los mineralocorticoides, la aldosterona, el producto final de los glucocorticoides, el cortisol, que es el que comanda la secreción de ACTH, y los andrógenos, que son importantes, ¿no? Ustedes saben que los andrógenos de la suprarrenal son importantes en el desarrollo puberal y son los responsables del vello pubiano, del hedor axilar, ¿no? Esas características que existen tanto en el hombre como en la mujer. Bien, y aquí para recordarles, miren, el cortisol es el que marca el estímulo al ACTH, es el cortisol, no los mineralocorticoides. Los andrógenos se estimulan con ACTH, pero no marcan el sistema de retroalimentación. La retroalimentación está marcada por el cortisol.
Si la suprarrenal produce poco cortisol, este es un estímulo para que el hipotálamo estimule más CRH. La CRH vaya a la hipófisis y produzca más ACTH. ACTH que está inmersa en la estructura del POM, que es la pro-opio-melanocortina. Recuerden que ahí está la ACTH, de ahí se desprende la ACTH y la ACTH va a la renal y estimula a la 20-22 desmolasa, que es la enzima que convierte el colesterol en pregnenolona. Y ahí comienza, ¿no? Colesterol, pregnenolona, progesterona. Y luego se hidroxila el carbono 17, 17 hidroxiprogesterona, 17 hidroxipregnenolona. Y de ahí viene la trigliceridosterona. Por eso que este sistema que les he presentado, el esquema, les permite más o menos retener las vías. Entonces, en cambio, los mineralocorticoides tienen otra manera de regularse. ¿Okay? Entonces, esta gráfica es para hacerles retener y que la retroalimentación depende del cortisol. Bien, y acá ustedes ven cómo en la secreción, en el ciclo sueño-vigilia, los niveles hormonales aumentan después de la medianoche hasta alcanzar un pico máximo a las 6 de la mañana. ¿Okay? El ritmo circadiano no existe en el neonato, en el que se desarrolla aproximadamente a los 6 meses. Eso quiere decir que esto tiene un ritmo circadiano bien característico. Nos levantamos, parte del despertar que nos permite levantarse con energía es justamente la activación de este eje. El cortisol está elevado a las 6 de la mañana. Entonces, y conforme vamos pasando el día, el cortisol baja. Por eso que la concentración de cortisol en la mañana, ¿no?, es diferente a la concentración de cortisol en la tarde. Se dice que la concentración del cortisol en la tarde es el 50% del de la mañana. Si este es 15 microgramos por decilitro de cortisol, acá es 7. Si acá hay 20, acá hay 10, más o menos, es el 50%. Entonces, cuando uno quiere, y eso hay que recordar, ese es el ritmo circadiano, eso es lo que uno tiene que respetar. Entonces, quiere decir que cuando uno da corticoide, ¿cuál es el riesgo de dar corticoide? Cada vez que ustedes toman corticoide, se afecta el eje. Cualquier corticoide que ustedes toman. Ustedes toman a veces corticoides que no son pues lo más indicado, como la dexametasona. Entonces, dan corticoide, suprime el eje. ¿Por qué se suprime el eje? Porque al dar corticoide elevo la concentración de cortisol en sangre y se suprime la ACTH y la CRH. Entonces, mis resultados, ¿cuáles van a ser? Pues si le doso cortisol, va a ser el cortisol bajo y el cortisol bajo. Entonces, si yo doy cortisol, suprimo el eje, entonces disminuye la concentración de cortisol. Si yo doy dexametasona. Entonces, este eje se altera. Y cuando yo quiero dar, respetando la fisiología del cuerpo, teóricamente, si hay más corticoide normalmente en la mañana y menos en la tarde, la dosis que yo doy de corticoide será más en la mañana o más en la noche. Más en la noche. Más en la mañana, porque la tolerancia al exceso es en la mañana. Entonces yo puedo aprovechar dar más en la mañana que en la noche, porque si yo doy más en la noche que en la mañana, altero el ritmo circadiano, aumento acá y esto no aumenta mucho, y altero el ritmo de sueño-vigilia, porque recuerden que los corticoides quitan el sueño a veces. Si uno toma corticoide en la noche, no puede quitar el sueño. Ahora, en medicina es así, no todos responden igual. A veces dicen, pero doctor, usted dijo que quitaba el sueño, a mí no me quita. Ya, pues tú eres excepcional, tú eres Superman, ¿no? Por eso no se acostumbre a ser muy dogmáticos y generalice los conceptos. No todos responden igual. Entonces, esa es la idea, respetar este eje de retroalimentación, porque si uno lo suprime mucho, le quitan el corticoide y después queda bajo. Y si esa persona le da una situación de estrés, el corticoide no se eleva y se desmaya, le da hipotensión, hipoglicemia. Eso se llama insuficiencia suprarrenal. Por eso es importante retener este concepto del ritmo circadiano. Miren cómo la dependencia acá es ACTH y cortisol, pero la otra dependencia es renina-aldosterona. Y acá está, este es el famoso sistema renina-angiotensina, ¿no? Este sistema renina-angiotensina es independiente a la ACTH. Recuerden, la renina, ¿no?, es estimulada, por supuesto, cuando hay hiponatremia. O sea, cuando hay hiponatremia o cuando hay hipovolemia, la renina sale, ¿no?, de la zona yuxtaglomerular. ¿Y por qué? Porque la renina va a estimular la conversión de
del angiotensinógeno en angiotensina 1 y después en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a llegar a la capa glomerular, donde va a estimular a la 18-alfa-hidroxilasa para estimular, ¿qué cosa? Aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona con respecto a la hiponatremia? Reabsorbe más el sodio a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, reabsorbe sodio, corrige la hiponatremia, y al corregir la hiponatremia, al reabsorber sodio, jala agua. Entonces, al jalar agua, aumenta el volumen, y al mejorar el volumen, mejora la presión, y corrige la presión arteriolar. Por eso es que la hipovolemia estimula la aldosterona, porque al secretarse la aldosterona, se corrige la hipovolemia. ¿Y por qué se corrige? Porque retiene sodio. Y al retener sodio, aumenta el agua, porque el sodio ejerce presión osmótica. Entonces pasa al comportamiento intravascular y aumenta la volemia. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que se regula el sistema renina-angiotensina, que es independiente al sistema de retroalimentación que es característico del ACTH y del cortisol. No se vayan a confundir. ¿De acuerdo? Bien, acá está, más específico. Disminuye la presión, porque esto todo sucede. ¿Dónde están los receptores que detectan la hipovolemia y la hiponatremia? Están acá, en la arteriola aferente. ¿Recuerdan su curso de histología, anatomía? Arteriola aferente, que es diferente a la arteriola eferente. Cuando la arteriola aferente recibe menos presión o cuando percibe menos sodio, estimula la renina. ¿Para qué? Para que la renina convierte el angiotensinógeno que se produce en el hígado, lo convierte en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 en el endotelio pulmonar se convierte en angiotensina 2 gracias a esta enzima convertasa. Y la angiotensina 2 estimula a la 18-alfa-hidroxilasa para que produzca aldosterona. La aldosterona va al riñón, al túbulo contorneado distal, al túbulo colector, inclusive hay receptores en el colon de la aldosterona. O sea, miren, el más importante es el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, y también el colon tiene receptores de aldosterona. ¿Qué hace ahí? Reabsorbe el sodio, y como está reabsorbiendo un catión, ustedes saben que siempre tiene que haber equilibrio de cationes, como reabsorbe un catión, tiene que sacar otro catión. ¿Cuáles son los cationes que sacan? Es el potasio o el hidrógeno. El potasio o el hidrógeno. Miren, qué importante es recordar eso, ¿eh? Porque miren, cuando no hay aldosterona, miren, vamos a suponer que no hay aldosterona. ¿Cómo está la natremia si no hay aldosterona? ¿Baja o sube? ¿Ah? Baja. Y si baja la natremia, porque no hay reabsorción de sodio, ¿cómo está el potasio y el hidrógeno? ¿Ah? Incrementado el potasio, ¿no? Y está incrementado el hidrógeno, ¿no? Y el hidrógeno, ¿qué importancia tiene la concentración de hidrógeno en el pH? Entra en acidosis. Y miren, ahí estamos llegando. Y si tiene acidosis, porque se acumula el hidrógeno estimula al centro respiratorio de la persona. ¿Y la persona cómo reacciona? Reacciona con hiperventilación. Entonces, ¿y ustedes qué van a ver? ¿Van a ver el hidrógeno? ¿Van a ver el sodio? ¿Van a ver el pH? ¿Qué van a ver? Van a ver a la persona que el miércoles de consulta viene de consulta y dice, doctor, no sé qué tengo, así que le falta el aire, ¿no? Que es esa persona que viene con un hambre de aire, ¿no? Esa es la acidosis, ¿no? Entonces, ahí lo quiero ver. Yo quisiera tener una película para ver eso en el futuro, ¿no? Y así que como la otra de ti, ¿no? ¿Cómo reacciona, no? Entonces, ustedes van a ver esto. Entonces, inmediatamente ustedes tienen que pensar, esto es un sujeto que está hiperventilando, no tiene nada, el estocópio no tiene nada en los pulmones, no tiene ningún antecedente, entonces son acidosis. ¿De dónde viene la acidosis? Su glucosa normal, su sodio está bajo. Ah, hiponatremia. ¿Por qué tiene hiponatremia? Está pimentado. Ah, si está pimentado, ¿ves? Boca de perro, pigmentación. Ah, este es un ácido, hay que darle corticoides, ya, no se muere. ¿No? Entonces, de esa manera, ustedes tienen que comenzar a reaccionar, pero siempre tienen que recordar lo básico. ¿No? Ahora, este sistema renina-angiotensina, miren, acá está la convertasa. Como esto tiene que ver con la regulación de la presión arterial, hay drogas, ustedes la van a enseñar en farmacología,
¿no? Que son inhibidores de la convertasa. Son inhibidores de la convertasa. Y esto inhibe la angiotensina 2, inhibe la aldosterona y evitan que se reabsorba mucho sodio. Y al evitar que se reabsorba mucho sodio, evita que se retenga mucha agua. Y al evitar que se retenga mucha agua, evita que suba mucho la presión. ¿De acuerdo? Entonces, esos mecanismos también son importantes recordar con este sistema, famoso sistema renina-angiotensina. Este fue descubierto por Goddard hace mucho tiempo, Claude Goddard. Yo tuve la suerte de conocerlo el año 89, ya había muerto. Ahora, los glucocorticoides, ¿qué función tienen? Acá estamos, glucocorticoides. En el metabolismo intermediario, ahí está. La gluconeogénica, lo que hemos revisado, inhibe la captación de glucosa porque inhibe la acción de la insulina, tienen efecto lipogénico y lipolítico, ¿no? Depende. Tienen capacidad para estimular proteínas del hígado, pero también tienen capacidad para hacer catabolismo en algunas zonas donde se acumula proteínas, como el músculo, ¿no? La piel, el hueso, ¿no? En altas concentraciones suprimen la respuesta inmunitaria, por eso son inmunosupresores, ¿de acuerdo? Y también en altas concentraciones tienen efecto antiinflamatorio. Una de las drogas que tienen un efecto fantástico en la medicina son los glucocorticoides. En pediatría, el niño que viene con tos perruna. ¿Han escuchado la tos perruna los bebés? ¿Han escuchado eso que se ahoga el bebé? Eso se llama club. El club viene el chiquito con club. Uno le pone la dexametasona, corticoide y ya deja de toser, ¿no? Mejora. Ese es el efecto rápido, fantástico, digamos, mágico de los glucocorticoides. Pero ¿qué pasa? Este efecto antiinflamatorio, pues hay que tener cuidado porque es corticoide. Esto suprime el eje, esto tiene efectos secundarios en el metabolismo. Y eso, por eso uno tiene que explicar a los padres, ¿no? Porque a veces los padres, no, ¿qué le puso el doctor la vez pasada? Ponle otra vez. Le da tercera, ¿qué le puso el doctor? Ponle también otra vez. Entonces lo ponen acá y después es tanto corticoide, le ponen exceso de corticoide y le ponen push. Acá, los corticoides también son necesarios para el mantenimiento de la presión arterial y el gasto cardíaco normal. ¿Por qué la presión arterial? Ya estamos diciendo que tiene que ver con la producción de cortisol, tiene que ver con la síntesis de angiotensinógeno. ¿Quién estimula la producción de angiotensinógeno? Los glucocorticoides. Esa es la única manera que se relaciona con el sistema renina-angiotensina. Los glucocorticoides estimulan el angiotensinógeno y el angiotensinógeno ya tiene que ver con la cascada que despierta la aldosterona y puede afectar la presión arterial y el gasto cardíaco. Inhiben la liberación de ADH y tienen actividad mineralocorticoide cuando están en exceso. Si uno le da dosis excesiva de corticoides a una persona, ya tiene actividad mineralocorticoide, o sea, retienen sodio y eliminan potasio y eliminan hidrógeno. Acá está el estímulo de la angiotensina. Y es un hormona importante como respuesta al estrés. Bien, no se olviden del ritmo circadiano, ¿no? Ese ritmo que nos dice cómo, pues, nos explica cómo es que es importante respetar la fisiología. Este es el ritmo circadiano clásico de los glucocorticoides. Bien, acá hay otro aspecto que recordar. A partir de los mismos componentes, miren, acá están los andrógenos, DHA y androstenediona, se pueden sintetizar más andrógenos. Y dentro de estos dos andrógenos, miren, está la testosterona. Entonces, el testículo tiene esta enzima, esta 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, tipo 3, que convierte la androstenediona en testosterona. Por eso es que el testículo es capaz de producir testosterona. ¿En dónde? En la célula de Leydig. Gran cantidad en la célula de Leydig. Además, esta testosterona y esta androstenediona, que son ambos andrógenos, se pueden convertir en estrógenos. Miren cómo la androstenediona por aromatización forma estrona y la testosterona por aromatización forma estradiol. O sea, quiere decir que la aromatización permite al ovario, permite a algunos tejidos formar estrógenos. ¿Por qué les digo permite? Porque hay muchos tejidos aparte del ovario que pueden tener actividad de aromatasa. Por ejemplo, las personas gorditas tienen gran actividad de aromatasa y por eso pueden aumentar la concentración de estradiol o estrógenos, ¿no? Entonces, esa actividad aromatasa es la que permite la formación de los estrógenos, ¿no?
Y la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa permite la formación de testosterona. Y además, la testosterona, como ustedes saben, es sustrato de la 5-alfa-reductasa para convertirse en dihidrotestosterona. Porque recuerden que los andrógenos, la función de los andrógenos en el varón están marcados por la testosterona y la dihidrotestosterona, que es otra forma que deriva de la misma testosterona por esta enzima famosa que se llama 5-alfa-reductasa. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a repetir, a partir del colesterol no solamente se sintetizan los andrógenos de la suprarrenal, sino a partir de ellos se sintetizan los andrógenos que se producen en el testículo, y a partir de estos andrógenos, por aromatización, se producen los estrógenos en la mujer. ¿Okay? Ese proceso de aromatización que es importante. Bien, acá está la producción de esteroides sexuales. Miren, el testículo, testosterona, estradiol, ¿no? Depende de la aromatización, por supuesto. Las adrenales, andrógenos. Los ovarios, estrógenos, ¿no? Y acá, miren cómo los estrógenos van ligados a su globulina de hormonas sexuales. La testosterona también circula unida a su globulina transportadora de hormonas sexuales en su forma libre y ligada. Forma libre y ligada. ¿Quién actúa? La forma libre. La forma libre es la que actúa, tanto en estrógenos como en testosterona. Y a nivel del tejido extraglandular, la testosterona, por aromatización, puede convertirse en estrógenos, ¿no? Dependiendo del tejido. ¿Quiénes tienen actividad de aromatasa? Miren, el adiposo, la piel, la mama, el hígado, el músculo pueden tener capacidad de aromatasa. El hueso, inclusive. El hueso, el cartílago de crecimiento, tiene actividad aromatasa, ¿no? Entonces, y esa aromatización es importante porque es el punto de quiebre para cerrar el cartílago de crecimiento en el varón. Recuerden, la mujercita dispara estrógenos. Los estrógenos colaboran en el crecimiento del hueso. Cierra el cartílago de crecimiento, el estrógeno, porque no necesita aromatizarse. En cambio, el varón, el testículo produce testosterona, va al hueso y dentro del hueso la testosterona aromatiza estrógeno. Y por eso cierra el cartílago de crecimiento. Entonces, por eso que la mujer deja de crecer antes que el varón, por eso que el varón se demora un poquito más y termina de crecer después. Por eso que la mujer crece primero y el varón crece después, ¿no? Ese es un desfase fisiológico que hay con respecto al estirón puberal. Entonces, miren, la testosterona, además que aromatiza de acuerdo al tejido, ¿no? Acá, de acuerdo al tejido, ustedes pueden ver acá la 5-alfa-reductasa se convierte en dihidrotestosterona, y por supuesto esto sucede en el varón, porque el varón es el único que tiene 5-alfa-reductasa. En la mujer sucede con la conversión a estrógeno, porque la mujer necesita estrógenos y el varón testosterona. Ya se imaginarán ustedes la innumerable, escenarios en donde se alteran todas estas concentraciones de hormona y uno trata de explicar qué sucede como repercusión en el organismo. Ahora, ¿cómo se eliminan los metabolitos del cortisol? Miren, acá está el cortisol y finalmente se elimina, o la cortisona, ¿no? Se elimina como estos alfa-cortolonas o beta-cortolonas, ¿no? O la alfa-cortolona acá y el alfa y beta-cortol, ¿no? Acá se eliminan por vías urinarias, ¿no? A partir del cortisol, a partir de la cortisol. Esta es la manera como se eliminan los corticoides a nivel urinario. Bien, como ejemplo, le podemos colocar este ejemplo. Miren, la suprarrenal se destruye por destrucción autoinmune, ¿no? Y esto impide que se produzca cortisol, impide que se produzca aldosterona. Como no se produce cortisol, se estimula la ACTH. La ACTH se eleva en sangre y no responde la suprarrenal, se mantiene elevada la ACTH. Como la ACTH tiene una fracción melanoestimulante, el sujeto se va pigmentando. Y ese sujeto tiene hipoglicemia. ¿Por qué tiene hipoglicemia? Porque al estar disminuido el cortisol, no hay la hormona hiperglicemiante, tiene tendencia a hipoglicemia. ¿Y por qué? ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras molestias? La aldosterona, como está disminuida, tiene hiponatremia, tiene hipercalemia, hay acidosis, ¿no? Y hay una especie de deshidratación. Entonces, este sujeto no retiene sodio, ¿no? Elimina sodio, y se elimina sodio en la orina en exceso. ¿Quién va detrás? El agua. Entonces, ese sujeto aumenta su volumen urinario. Y es un aumento de volumen urinario por diuresis osmótica, porque el sodio está jalando.
Si fuera la glucosa en el diabético, por ejemplo, la glucosa está jalando, es diuresis osmótica. Pero si fuera la deficiencia de ADH, que no absorbe agua, es el agua mismo, es una diuresis acuosa, totalmente acuosa, que es diferente a la diuresis osmótica. Entonces, en este caso, es una diuresis osmótica. Pierde sodio, se retiene hidrógeno, se retiene potasio, hace hipoglicemia, se pigmenta, está todo el cuadro clínico. Todo el cuadro clínico que ustedes pueden ver o van a aprender cuando ustedes hagan el enfoque diagnóstico de la enfermedad famosa de Addison, ¿no? Que es la insuficiencia suprarrenal primaria. Ahí está, un niñito pigmentado, esta es pigmentación por ACTH. En realidad todo su cuerpo está pigmentado, pero más a nivel de sus rodillas. Miren sus tobillos, ¿no? Sus dedos, ¿no? Ese es lo que se ve en el Addison. Este es cuando hay exceso de corticoides, miren. Ahora, este tiene, digamos, estigma de Cushing, ¿no es cierto? Hay exceso de cortisol, pero además tiene vellos. Eso quiere decir que este niño tiene no solamente exceso de cortisol, sino tiene exceso de andrógenos. Entonces, ¿quién es el órgano que produce a la vez cortisol y andrógenos? ¿Quién es el órgano? La suprarrenal. Entonces tengo que ir a la suprarrenal. ¿Qué pasa con la suprarrenal? Miren lo que produce. Es una niña piurante. ¿Ven? Y miren dónde está el tumor. Acá está. Esta es la suprarrenal. Ahí está. Esta es la resonancia. ¿Ven? ¿Ven o no ven? Bien, entonces no se olviden de esta vía. Esta es la vía. Si ustedes grafican mentalmente esta vía, no van a poder obviar, o no van a poder, mejor dicho, comprender todas las deficiencias probables acá. Miren, acá las más frecuentes, la 21-hidroxilasa, es la más frecuente. Yo les pregunto, si hay una deficiencia de esta enzima, ¿cómo extraer el cortisol? ¿Cómo extraer la aldosterona? ¿Cómo extraer el sodio? En sangre. ¿Cómo extraer el sodio en sangre? ¿Bajo o aumentado? Bajo. ¿Cómo extraer el potasio? ¿Cómo está el hidrógeno? ¿En qué equilibrio ácido-base está? En ácido. Ahí está. Acá habrá hipoglicemia por falta de cortisol. Tiene hipoglicemia, tiene acidosis, tiene hiponatremia, tiene hipercalemia. Ya, y si el estímulo se para acá, el cortisol estimula la producción de ¿qué? De ACTH. ¿Y la ACTH estimula el consumo de qué? Ya, ¿el estímulo baja hasta acá o no baja? No baja, porque está bloqueado. Es como la calle de Brin, ¿no? Todo está bloqueado ahí. Entonces, acá está bloqueado. Entonces, ¿el estímulo hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Andrógenos. O sea, quiere decir, miren, ustedes deducen todo, sin haber estudiado mucho, miren. ¿Saben acá? La deficiencia de 21-hidroxilasa, ¿no? Produce deficiencia de aldosterona, ya me dijeron qué pasa. Deficiencia de cortisol, ya me dijeron qué pasa. El exceso de... Ya, el exceso de andrógenos en una bebita, ¿qué pasará? ¿Cómo? Aparte de la velocidad, antes de la velocidad. Si hay exceso de andrógenos. Porque recuerden que el hombre se masculiniza a partir de un aspecto femenino. El B es femenino también. Se masculiniza porque tiene el SRY, el Y, y ahí comienza la historia del hombre. Porque si no hace eso, se queda como mujer. Entonces, ¿qué pasa con el exceso de andrógenos de una mujercita? Lo que interesa, ¿cómo se apoya? En general de forma buena, ¿ya? Pero hay una palabra que interesa, es ambiguos. ¿Okay? Se vuelven ambiguos. Entonces acá ustedes ven eso, van a ver eso. Ahora, la otra enzima, miren, ahí está la 11-metilhidroxilasa. Los mismos efectos, ¿no es cierto? Pero ¿qué precursor se acumula acá? DOCA, la desoxicorticosterona. ¿Qué importancia tiene este? Es que al acumularse DOCA, esto también tiene reabsorbe sodio y puede elevar la presión arterial. Y entonces la diferencia entre esta y esta es la presión arterial elevada. Nada más, ¿no? Y acá pueden ustedes tener diferentes enzimas, ¿no? ¿Para dónde se bloquea? Ya miren quién se acumula y qué producto no se desarrolla. Ahí está la otra. Y ahí está, miren, en imagen clara. ¿Hacia dónde va la producción? Hacia el exceso de andrógeno. La deficiencia de 21-hidroxilasa estimula la ACTH. Viene el estímulo, todo está bloqueado, es blanco. ¿Hacia dónde va? Andrógenos. Entonces, ahora explicarse, ese exceso de andrógenos en una mujer
y ese exceso de andrógenos en un hombre, ¿no? Y ahí sale este. Este no es el hijo de Gualdira. Este es un niño, una niña, miren, una niña recontra pigmentada. Miren cómo la ACTH pigmenta tanto. Esta niña inclusive es cajamarquina. Ustedes saben que los cajachos, ¿quién es de Cajamarca acá? ¿Nadie de Cajamarca? ¿Tan ancha de Cajamarca? Sí. Se le olvida. No, es que la táctica. Mire, inclusive para que vean, se pigmentó tanto el niño o la niña que el papá dudó que era su hijo. Porque el papá era blanco, cajacho, se le envió chilico todavía. Entonces, y la mamá blanca, ¿y dónde sale este? ¿No? Entonces se le tuvo que explicar, ¿no? Imagínense, no era un nivel cultural muy digamos, fácil de explicar, se tuvo que explicar porque no se divorciaba. Esta es una entidad en la cual se produce exceso de ACTH. Miren cómo se mide la pigmentación de las axilas. Y lo que es más interesante, miren los genitales. ¿Es hombre o mujer? Hombre, mujer. ¿Ah? ¿Ambas? Tú no pierdes ambas. Hombre. A ver. Hombre. Hombre. ¿Por qué? Por el escroto. ¿Qué es lo que uno tiene que demostrar en el hombre para que sea hombre? ¿Ah? Los testículos, claro, pues. ¿De dónde viene la palabra testículo? Ya se lo he dicho en fisiología. ¿De dónde viene la palabra testículo? De testificar. De ahí viene la palabra testículo. Testificar. O sea, testifica que es hombre. La única manera de demostrar que es hombre es si hay testículos. Si tiene cojones. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces dice, pero los andrógenos, esta es mujer. Miren cómo el labio mayor se escrotaliza, el exceso de andrógenos. En esa entidad que es la deficiencia de dihidroxilasa. Ese no es pene, es clítoris. El clítoris crece de aspecto peniano. Si uno le mete hormona, le crece el clítoris de las mujeres. Y ojo, que en la literatura médica está escrito con estas niñitas que a veces no las diagnostican cuando son pequeñas, porque tienen una forma solamente virilizante. Crece el clítoris y luego son como hombres, quieren ser hombres. Así vienen, miren. Planchados, deshidratados, pigmentados, con genitales ambiguos. Es fácil de diagnóstico. El chino de esquina sabe qué cosa es, ¿no? El problema es cómo tratarlos, ¿no? Ahí está, igualito, ¿eh? Ya más limpio nomás. Igualito, ese es el clítoris. Esto es escroto, parece escroto, pero no es labio mayor. Acá no se palpa nada, nada, es vacío. Este es otro chico, cómo se pigmenta. Este es porque la suprarrenal no creció muy bien, que se llama hipoplasia suprarrenal. Bien, entonces ahí vamos avanzando con la corteza suprarrenal. Las hormonas de la médula suprarrenal dependen de la captación de tirosina, porque la médula suprarrenal produce fundamentalmente adrenalina. Y la tirosina pasa pues a ser captada y se convierte en L-dopa. Y la L-dopa por la descarboxilasa se convierte en un neurotransmisor que es la dopamina. Pero en este lugar, en la médula suprarrenal, no funciona como neurotransmisor, funciona como hormona porque es el precursor de la noradrenalina y de la adrenalina. Entonces, acá, estas sustancias que son neurotransmisores clásicos no funcionan como neurotransmisores, sino como componentes de una vía hormonal hacia la adrenalina. Finalmente, miren, la noradrenalina, por esta metiltransferasa, se convierte en adrenalina. Acá están los efectos, esto también lo han visto solamente en fisiología, y los efectos dependen del receptor donde actúa. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, cómo estimula la microneurolisis, ¿no? Y la contracción de la musculatura de vasos sanguíneos y vías genitourinarias. En el alfa 2, al contrario, se relaja la musculatura lisa, gastroentérica, y se inhibe la liberación del catabolismo de los lípidos, la liberación de renina, la agregación plaquetaria o la liberación de TH, ¿no? Acá también se estimula la liberación de TH acá,
Y la beta 1 estimula la lipólisis, la contracción miocárdica. La beta 2 estimula acá también la gluconeogénesis hepática, la termogénesis, ¿no? La gluconeogénesis muscular. Entonces, los efectos dependen de qué tipo de receptor actúe. Inclusive el beta 3, que está en el tejido pardo, adiposo pardo, es donde estimula más termogénesis, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, la noradrenalina es un potente agonista alfa, agonista beta 1 débil y menos acción beta 2. Esa es la acción de la noradrenalina. Acciones en el hombre son principalmente en el sistema cardiovascular, la noradrenalina. Y la adrenalina es un potente estimulador alfa y beta adrenérgico. Sus efectos son más importantes, por supuesto, en el sistema cardiovascular. También tiene receptores beta 1 en el miocardio y células marcapaso. Tiene efecto vasoconstrictor y produce vasodilatación en la circulación de la musculatura esquelética por agonismo beta 2 adrenérgico. Entonces, diferenciar un poquito la adrenalina de la noradrenalina. ¿Cómo se eliminan? Miren, ¿cómo se eliminan las catecolaminas? Se eliminan bajo la forma de ácido vanililmandélico. Cuando uno quiere ver si hay exceso o no de catecolaminas, uno mide en orina ácido vanililmandélico. Y hay un tumor clásico en medicina que es un tumor productor de catecolaminas. ¿Cuál es? El tumor más bonito que existe en medicina. ¿Cuál es? ¿Han escuchado? Yo estoy seguro que han escuchado el nombre. ¿Cuál es el tumor que produce catecolaminas? ¿Cómo se llama? Bueno, sí sabe. Vamos, sí sabe. Vamos, sí puede. Vamos. ¿Cuál es? Claro, tú sabes. ¿Cuál es? ¿Cómo le dices a un pata que es de mal aspecto físico? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? Es, o tú que eres mujer, ¿cómo le dices un pata que no te gusta? Es feo, ¿no? ¿Cómo se llama el tumor? Feocromocitoma. Es el tumor más lindo, feocromocitoma. El feocromocitoma es el tumor secretor de catecolaminas. Cuando uno quiere detectar, aparte de medir noradrenalina, adrenalina en sangre, que a veces demora los análisis, se mide en orina 24 horas ácido vanililmandélico, ¿no? Que está elevado en el caso de exceso de catecolaminas. Y acá está, miren, este patita de acá, ¿por qué vino? ¿Por qué vino? Perdía peso, tenía palpitaciones, no tenía apetito, tenía dolor de cabeza y tenía hipertensión. Pónganse a buscar qué cosa es. Así miren, no subía de peso, era delgado, tenía hiporexia, tenía palpitaciones, dolor de cabeza y hipertensión. ¿Qué tenía? Feocromocitoma. Porque uno tiene que analizar en ese contexto, ¿no? Y tenía hipertensión por momentos, ¿no? Entonces ahí viene la característica de los feocromocitomas. Se operó, miren, acá está su raya, ¿no? Parece el callado. Se fue contento. Miren qué diferencia, ¿no? Cómo vino y cómo se va, ¿no? ¿Alguna pregunta acá? Entonces, el otro grupo de hormonas esteroideas son las hormonas sexuales. Y miren, les vuelvo a repetir, miren cómo se producen a partir de andrógenos, la estrona, y a partir de testosterona, el estradiol. Esto es lo que ustedes tienen que comprender para tratar de ver cómo el ovario produce, el testículo produce testosterona o el ovario produce estrógeno. Miren, esta sí grafica bien claro, miren, estas son las mismas vías, pero este es lo que sucede en la corteza adrenal, este es lo que sucede en el ovario, y esto es lo que sucede en el testículo. Miren quiénes son los precursores, miren quién es el precursor inicial. Por eso le decía, las hormonas de la glándula adrenal, la suprarrenal, las hormonas del ovario, del testículo, dependen del ovario, del colesterol. Entonces, y por supuesto va a depender de qué enzima está acá responsable en gran actividad en cada tejido. Y acá miren, acá el hipotálamo, hipófisis y órgano blanco, o sea, acá en este caso el testículo que tiene la célula de Leydig. Ustedes saben que la GnRH estimula la LH y la FSH. La LH que estimula la célula de Leydig, testosterona. La testosterona tiene que ver con la germinación tan cerca del conducto germinativo.
Pero ¿quién es el que permite la proliferación de los productos germinativos? La FSH. Y sobre todo el sostén de las células de Serpent, que son las que producen inhibina, ¿no? Que inhibe la FSH y produce factor antimülleriano, que es la que va digamos, a prácticamente atrofiar todo el conducto de Müller, para que quede, pues, no quede nada dentro en el varón, ¿no? Entonces, esto es el eje hipotálamo hipófisis testículo, ¿no? Y lo que le decía también hace un momento, miren cómo hay 3 etapas de pubertad. La más conocida es esta, ¿no? La pubertad en la adolescencia, ¿no? La pubertad acá, pero también hay una mini pubertad los primeros 6 meses de vida, y hay también una pubertad, una especie de pubertad en el periodo intrauterino. O sea, son 3 picos de elevación del eje hipotálamo hipófisis gonado. Acá está. Esta es otra manera de ver de dónde viene, ¿no? Esta testosterona o este estradiol. Miren cómo la testosterona por aromatización forma estradiol, y esto sucede en el ovario. Como en el testículo la testosterona forma dihidrotestosterona, y esto sucede en el testículo porque el testículo tiene 5-alfa reductasa. 5-alfa reductasa, no se olviden. El testículo comienza a crecer entre los 9 y los 14 años. Es muy difícil a veces que un padre o una madre se dé cuenta que el niño está entrando a la pubertad, porque va a estar fijando el volumen testicular. El primer signo de inicio puberal es el volumen testicular. Y en el feto, el número de actividad de la célula Leydig aumenta entre la 11ª y 17ª semana de gestación. Hay un incremento transitorio de andrógenos, como hemos dicho, en los primeros 6 meses de vida, que es la mini pubertad. El testículo, ¿qué produce? Testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona. Es capaz de producir estradiol, pero son pequeñas cantidades. Por eso que el testículo, cuando tiene algunos tumores, puede producir estradiol. ¿No? Entonces, o puede producir exceso de testosterona. En los años prepuberales, la androstenediona es el más importante. La testosterona estimula el desarrollo de los túbulos seminíferos junto con el FSH, como había mencionado. Y la testosterona incrementa por la noche, igual que la LH. Esto también tiene un ritmo circadiano. La activación de las hormonas sexuales es fácil que se active en la noche, ¿no? Por eso que en la noche hacen muchas cosas, además de activarse. Ese es el motivo principal. Y acá está, miren, para resumir, la célula de Leydig que produce andrógeno, testosterona, controlada por quién? Por el LH. La célula de Serpent que produce proteína ligadora de andrógeno, inhibe la FSH, y la sustancia inhibidora de Müller o factor antimülleriano, ¿no? Esto inhibe el conducto de Müller, por supuesto. Y los conductos germinales que producen espermatozoides, guiados por la FSH y también estimulados por los andrógenos, o sea, por la testosterona. ¿Cómo actúa la testosterona? Acá está, miren cómo la testosterona libre es captada, ¿no? Y miren cómo cae a su receptor y finalmente va al núcleo, donde codifica una transcripción y finalmente una respuesta a nivel de celular. Mecanismo de acción de la testosterona. ¿Cuáles son los efectos dependientes de dihidrotestosterona? Acá está. La diferenciación sexual en útero, formación del pene, el escroto, la próstata, la maduración y tropismo de los genitales externos, el estímulo trófico de la próstata, inducción de los trastornos de la próstata en la vida adulta, folículos pilosos, ¿no? Eso es muy importante, estimula el crecimiento y distribución durante la pubertad de todo el sistema piloso, ¿no? Esa es la dihidrotestosterona, que se forma a partir de la testosterona por la 5-alfa reductasa. Estos son los efectos de la testosterona misma, ¿no? Estimulan el desarrollo de la parte de los genitales internos que corresponden al varón, ¿no? La diferenciación de los conductos del Bol para formar el epidídimo, vías deferentes, las vesículas seminales, incluyen la masa esquelética, la masa muscular, la eritropoiesis y tienen acción trófica también en el tejido óseo. Bien, ahora, con los estrógenos, finalmente, con los estrógenos hay que diferenciar que hay un 17-beta-estradiol, estrona y estriol, ¿no? Estos son los que explican la variedad en la medición de estrógenos, cuando uno dosa estrógenos. Pero hay proteínas también de transporte que son importantes y el paso limitante es la entrada del colesterol a la membrana interna mitocondrial, porque ahí es donde se forma el estradiol. Entonces, el colesterol es el precursor inicial en este caso. Un detalle importante es cómo es que el ovario produce estrógenos. Y ahí tiene la teoría de 2 células,
o sea, la interacción de dos células, que en inglés es el two cell, que significa que las células de teca producen andrógenos y las células de la granulosa la aromatizan a estrógenos. Miren, o sea, el ovario para producir estrógenos necesita andrógenos. Esos andrógenos, ¿quién los produce? La célula teca. Y las células de la granulosa agarran esos andrógenos y finalmente lo convierten en estrógenos. Por eso es que hay tumores en donde solamente se producen andrógenos en el ovario. O a veces ahí se producen de estrógenos. Pero eso nos explica por qué puede darse eso. La estrona y el estriol, a partir del estradiol en el hígado. Y no se olviden de este enzima que hemos hablado varias veces, la aromatasa en músculo, grasa, tejido nervioso y la célula de Leydig, ¿no? La aromatización que da origen a estrógenos. ¿Y qué estimulan qué producen los estrógenos? Ya ustedes saben, ¿no? El crecimiento pues, de las características sexuales femeninas, ¿no? En los órganos sexuales, ¿no? El incremento de la captación del LDL. Miren, incremento de la captación de lipoproteína, de LDL. Por eso es que las mujeres tienen cubierta, ¿no? Tienen menos riesgo a enfermedades cardiovasculares en la etapa pues, de actividad sexual, etapa normal de las mujeres jóvenes, ¿no? En donde hay suficiente cantidad de captación de colesterol de los receptores por los receptores de LDL. Incrementa el nivel de coagulación, el turgor de la piel, la producción de colágeno, inclusive hay efectos neuroprotectores. Todo esto se evidencia cuando la mujer cae en la menopausia y vienen los trastornos contrarios a lo que estamos señalando, inclusive aumenta el riesgo cardiovascular porque ya no está su efecto sobre los receptores de LDL. Tiene que ver con la presión ocular, son vasodilatadores, estimulan la captación de lipoproteínas, favorece la mineralización ósea y el cierre del cartílago de crecimiento, como dijimos, y estimula el crecimiento del endometrio. Responsable de desarrollar caracteres sexuales, ¿no? Ya hemos mencionado esto. Y esto es para que ustedes vean la importancia de la testosterona y el estradiol con respecto al osteoclasto, la resorción osteoclástica, la apoptosis del osteoclasto y la producción de citoquinas. Miren cómo la testosterona actúa de manera muchas veces diferente al estradiol, pero influye tremendamente en la formación del tejido óseo, en la remodelación del tejido óseo por todos estos efectos. Entonces el esquema que les recordaba como la interacción con la placenta, ¿no? Miren cómo la placenta a partir del andrógeno produce estriol. Y este estriol ayuda al aumento de la concentración de estrógenos durante el embarazo. Bien, acá ven ustedes el papel de la proteína ligadora, hormona ligadora de hormonas sexuales, ¿no? Cómo se liga también a la albúmina, ¿no? 2 a 3% es libre, ¿no? Y los estrógenos son metabolizados por sulfatación o glucoronización excretados por bilis y orina. Recuerden, los estrógenos también tienen su proteína ligadora, ¿no? Y recuerden que la forma libre siempre es la forma activa de la hormona sexual. Bien, acá está el final. ¿Cuál es el final de la mujer? La menstruación. Por eso preguntan si la menstruación. Por eso siempre a una mujer le preguntan, fecha de última regla, cuántos días regla, cada cuántos días regla. Va por un resfrío después de la fecha de última regla, cuántos días regla. Va por la cabeza, cuántos días regla, después de la fecha de última regla. ¿Por qué? Porque eso traduce salud en la enfermedad, pero salud en la mujer. Porque bien, si uno tiene una señorita que está con ciclos menstruales regulares, ya tiene una noción de que eso, lo que está pasando en ella no le está afectando al menos esa vía de regulación. Por eso que la menstruación indica una indebilidad del eje hipotálamo hipófisis gónada, acá, y útero. Entonces, y muchos dicen que la menstruación pues es simplemente el llanto uterino ante la desesperación de no ser madre, ¿no? Y dicen los grandes fisiólogos, ¿no? Cómo explican la menstruación. Recuerden, la FSH estimula las células granulosas y determina la maduración de los folículos ováricos, los cuales producen ¿qué cosa? Estrógenos. Y la LH, sinérgicamente con la FSH, conduce a la maduración del folículo de grano y a la formación del cuerpo lúteo, responsable de la formación de progesterona, que va a la segunda etapa ovárica o segunda etapa del ciclo menstrual. En el ovario, los folículos desarrollan e involucionan a lo largo de la vida, aún antes del nacimiento, ¿no? Al momento de la pubertad hay solamente 300.000 ovocitos, miren, 300.000 ovocitos, por eso que hay 300.000 problemas a veces, ¿no? Menos de 500 ovularán durante la vida reproductiva, menos de 500 de esos 300.000 ovocitos.
Y el número de folículos que desarrollan en cada ciclo menstrual es dependiente del pool residual. Eso es lo que sucede en la pubertad, un gonadostato sensible, es un gonadostato que está inhibido, no hay producción de gonadoliberina y hay niveles bajos de gonadotrofinas y no hay activación del ovario. En la pubertad hay desensibilización del gonadostato, ahí comienza a secretarse pulsos de GnRH y esos pulsos producen elevación de FSH, LH y eso estimula por supuesto el ovario, en este caso con el crecimiento folicular y el incremento de estrógenos. Esta es la secuencia de cambios puberales en el sexo masculino que se evidencia cuando se activa el eje hipotálamo hipófisis gónada. Primero el aumento testicular, después la pubarquia, que es la aparición del vello púbico, después viene el desarrollo del pene y después el vello axilar. Y por eso es importante este aparatito. Si el volumen testicular es importante, este aparatito que muchos residentes lo llaman el rosario, no es para rezar, es para medir el volumen testicular. Hasta 3 centímetros cúbicos es un niño, eso es un prepúber. Cuando ya pasa 4, la testosterona increíblemente se eleva. Por eso que muchas veces se obvia el examen, solamente el examen de hormonas. Solamente con este aparato uno dice, ah, ya entró a la pubertad. Cuando ya están acá los niños, ya entran a la pubertad. Y no se complejan los varones porque todos no llegamos acá. Ya exitoso es que lleguen a 8. ¿Por qué exitoso? Porque hasta el Klinefelter puede llegar a 8 y luego regresionar. El Klinefelter. Ya si tienen 8, 8 y medio, días al sábado. No va a pasar nada, ¿no? Pero no todos tienen ese volumen. Lo mismo que la glándula mamaria de la mujer, ¿no? No van a creer que tiene las senonas así, tipo chorina, la que tiene buena leche, que por acá no sabe Dios si será verdad también, no sé. La glándula mamaria no por volumen da más leche, sino por funcionalidad. Y si ustedes ven, las mamás que dan lactan bien, las mamás no son grandes, son chicas. Y los niños pues, la comen viva la mamá. Con silicona. Y miren, ¿por qué es importante? Miren, si en el examen físico el volumen testicular está pequeñito, entonces, y el niño tiene caracteres sexuales, entonces la pregunta, ¿de dónde vienen los andrógenos? ¿De dónde vienen los andrógenos? De la suprarrenal, de los ovarios no puede ser porque es un hombre. El testículo no puede ser porque está chiquitito, entonces queda suprarrenal. Y ese es un problema de la suprarrenal que hace crecer el pene, el vello, pero su testículo está chiquitito. Este es en la mujercita. Primero es el botón mamario y después viene el resto. La primera evidencia del botón mamario. Todas las mujeres recuerdan que realmente dolor en un lado, dolor en otro lado, o a veces ni se dan cuenta, o a veces la mamá dice, uy, se golpeó, pobrecita mi hija, se golpeó, tiene un chichoncito acá. Chichoncito, no, mamá, no, así o no. Primero sale a un lado, después sale al otro lado. A veces duele, a veces no duele, a veces sale a los dos lados. ¿No? Entonces, eso es, pero primero es el botón mamario y 2 años después es la regla, más o menos. ¿No? El vello sexual no es importante acá en nuestro medio, porque aquí hay mucho latino, el cóctel de razas que tenemos acá en el medio. ¿No? Acá está el incremento de las hormonas, como es la telarquia, que es el crecimiento mamario en la mujer, la adenarquia, que es el vello, la menarquia, el inicio de la menstruación, y las fases del ciclo menstrual, la fase folicular, ustedes ya saben, la ovulación y la fase lútea. Acá para recordarles nada más cómo se inicia el desarrollo dentro del ovario en cada ciclo. Muchos folículos comienzan a desarrollarse, hay una baja concentración de estrógenos al final de la fase lútea, el feedback para incrementar la secreción de FSH y esto estimula la secreción de los folículos ovarios. Estos folículos comienzan a producir estrógenos y los estrógenos producen un efecto feedback negativo con las FSH, pero los estrógenos elevan la LH en la segunda etapa, como vamos a ver. Y acá está el desarrollo del folículo, miren, la capa granulosa y la capa de la teca, ya saben, la célula, la tu-cell, ¿no? Cómo es que se convierte el andrógeno en estrógeno en el ovario, no se olviden de eso. Y en la fase folicular tardía, miren, es la LH la que produce la maduración del ovocito por una retroalimentación positiva, ¿no? El estrógeno eleva la LH y la LH provoca la ovulación en este momento. La LH estimula las prostaglandinas y las proteasas que dirigen a la ruptura de la pared folicular. Entonces así se libera el ovocito. En la fase lútea, el folículo rojo desarrolla el cuerpo lúteo bajo influencia del LH y el cuerpo lúteo inicia secreción de progesterona porque se mantiene la segunda fase. La actividad folicular disminuye, ya termina la fase estrogénica y el cuerpo lúteo involuciona después de 14 días si el embarazo no ocurre. Porque esta preparación, toda esta preparación es para recibir
al dichoso individuo, ¿no? ¿Quién es el dichoso? El óvulo fecundado. Pero como no llega el susodicho, llora el útero, ¿no? Esa es no llega cada vez la menstruación. Esa es la explicación fisiológica de esta preparación, ¿no? El nivel de progesterona y estrógenos disminuye. Ahí viene todo. Esos son los cambios en el ciclo ovárico y también los cambios en el ciclo menstrual, la fase folicular y la fase lútea, que son diferentes. Uno está dirigido por los estrógenos y otro está dirigido por la progesterona, ¿no? En el uno comienza el desarrollo, en el otro comienza a ser tortuoso, el aspecto espiral, y es donde se provoca la caída brusca de las hormonas y la regresión del endometrio, con la ruptura de los vasos sanguíneos. Bien, hay muchas teorías que nos dicen por qué se inicia la pubertad, ¿no? Pero sin embargo uno tiene que recordar que no solamente la pubertad, sino la adolescencia, ¿no? Todos hemos pasado por eso, ¿no? Nos volvemos terribles, no queremos saber nada. Muchos dicen que el coeficiente intelectual de los padres baja a esta edad, porque cuando somos pequeños nuestros padres son nuestros héroes, supermanes, y cuando llegamos a la pubertad nuestros padres son los peores del mundo, ¿no? Ese es el coeficiente intelectual según los hijos, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando. Ya cuando pasa la pubertad y adolescencia, algunos padres recuperamos la inteligencia, ¿no? Eso es normal, eso es parte de la interpretación de la adolescencia, que significa adolecere, los cambios que está pasando el niño en ese momento. Y no solamente es para terminar de crecer, miren, es para madurar el esqueleto, para eso se entra la pubertad. Eso es importante recordar acá, no solamente para la maduración sexual. Miren cómo se produce en este caso, es una pubertad precoz contrasexual. ¿Por qué? Porque está desarrollando el aspecto femenino. ¿Qué tenía? Un tumor suprarrenal feminizante. La suprarrenal también puede producir estrógenos, por eso sucede eso. O de repente el ovario no funciona, ¿no? Es el síndrome de Turner, ¿no? El ovario no funciona y da esta característica por otras mutaciones genéticas. Ahí está el cuello alado, el tórax ancho, el hipertelopismo, el cúbito vago, los ojos almendrados, ¿no? Etc. Y finalmente, la ignorancia pues a veces nos hace caer en algunas historias que no son muy agradables. Por ejemplo, la madre más joven del mundo fue esta, Lina Medina. Nació el 33, galatorrea postnatal y sangrado vaginal de los 8 meses de edad, reglas regulares y desarrollo mamario desde los 3 años. Si hubiera existido tratamiento en ese tiempo no hubiera pasado nada. Embarazó a los 5 años, cesárea a los 5 años, 9 meses. Tuvo un bebé de 2,800, el bebé ya murió a los 30 y tantos años de infarto. Ella está viva, ella vive en un callejón en Surquillo. ¿Qué hubiera sido en la época actual? Ella hubiera recibido tratamiento para pubertad precoz y hubiéramos llamado a la ministra de la Mujer para que se encargue de ella. Eso hubiera sucedido hoy en día, pero lamentablemente ella pues ha sufrido mucho, está viva, está pagando todo. O sea, le sacaron en todo, está en todos los libros de ginecología. Si ustedes saben un libro de ginecología, está esta niña, Lina Medina. Y esto es lo que le va a pasar a ustedes cuando estén en clase, y espero que su ritmo cardíaco haya estado así, ¿no? Cuando están en un parcial, están en el segundo o tercer parcial, ¿no? Ahí está, se aceleró el corazón. Antes de recibir la nota del parcial, miren. Yo lo único que espero es que no estén así después.